ofrendas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora, en tu santo sábado, Señor. Tú que nos provees lo necesario y nos sustentas el día a día, Señor. Que no dejas a ningún ser humano sin alimento. Padre Dios, de igual forma te rogamos que no nos dejes sin el alimento espiritual, Padre Dios. Te rogamos que todo lo que se vaya a ser ofrendado, diezmado en esta hora, sea para una buena causa, Señor. Y que te den el uso correcto que requiere esos diezmos, Padre Dios. Que nuestros corazones ofrenden con felicidad, Padre Dios, porque sabemos que tú nos sustentarás. Padre Dios, te ruego por aquellos que no tienen esa posibilidad aún, que quizás carecen de trabajos, que quizás carecen de otras necesidades, Señor. Te ruego tú puedas bendecirles y hacerles posible tener un empleo. Sabemos que en este país, Padre Dios, es la única forma de la cual nosotros nos podemos sustentar, Padre Dios. Este es un país donde las oportunidades son grandes, pero muchas veces nos es difícil encontrarla, Padre Dios. Pero con tu dirección, con tu bendición, todo puede ser posible, Padre Dios. Padre bendito, ahora hasta ahora que los diáconos y diaconistas van a pasar a recoger tus ofrendas, Señor. Que todo lo que se ha recogido sea para tu causa, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonaremos el himno para recoger los diezmos y las ofrendas. Hermanos,
les bendiga, hermanos. Niños, feliz Santo Sábado. Como ustedes bien saben, hemos venido estudiando las creencias, las 28 creencias de nosotros los adventistas. Y el día de hoy vamos a dar la creencia número 17, que trata de cada uno de los regalos que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros. Aristides, si nos puedes apoyar con el video, por favor. Permíteme, vamos a iniciar con una oración. No sé quién de ustedes quiere orar, pequeños. Ay, ahora sí tengo 2 voluntarios. Eso es bueno, el Señor es bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por lo que tú nos has dado y también por los alimentos que tú nos has dado el día de hoy. También por darnos este día maravilloso y también que aprendemos mucho de tu palabra hoy. Y también que muchas gracias por derramar tu sangre por nosotros. Y muchas gracias por muchas cosas que necesitamos tener por tu gracia. Amén. Te pedimos que tú los protejas del mal y también que te pedimos que tú los enseñas muchas cosas que no entendemos de ti. Y también te pedimos que tú nos ayudes con muchas cosas que necesitamos para hacerlas contigo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo. Aristides, si nos puedes apoyar con el video, por favor. Hola amiguitos, hoy veremos la creencia número 17, regalos especiales para trabajar para Dios. La Biblia dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Primera de Pedro 4:10. ¿Verdad que es agradable ver un gran regalo envuelto con papel de colores y con tu nombre? ¿Alguna vez quisiste averiguar qué había dentro antes de abrir algún paquete? Una vez, por casualidad, encontré un regalo con mi nombre. Faltaba unas semanas para mi cumpleaños. La caja no era muy grande, pero pesaba mucho. La agité y se escuchó un pequeño ruido de algo que se movía en su interior. La moví un poco más y el sonido se hizo más fuerte, pero todavía no podía adivinar qué había dentro. Así que la sacudí vigorosamente. Esta vez se oyó un ruido diferente. Sonó como si algo se hubiera roto en 1000 pedazos. Rápidamente devolví la caja al lugar donde la encontré y me fui. Cuando llegó mi cumpleaños, abrí primero los otros regalos. Estaba contento, pero me preocupaba el último. Estaría roto en 1000 pedacitos. Al final, rasgué el papel y con cuidado abrí la caja. Era una linterna. Bueno, eran las piezas de una linterna, pero no había nada roto. Introduje las pilas y enrosqué la parte de arriba y funcionaba a las 1000 maravillas. Esa linterna me gustó mucho porque sabía cómo se usaba. Si era necesario salir de noche para ir al granero, a ver cómo andaban las vacas o al corral para echar un vistazo a las gallinas, iría gustosamente. Al recibir aquel regalo supe que tenía una tarea importante que cumplir. Hace poco decíamos que un cuerpo necesita ojos, orejas, manos y pies para funcionar correctamente. Aprendimos que la iglesia de Dios es algo parecido, que necesita diversos tipos de personas si quiere funcionar bien. A todos los miembros de su iglesia Dios les concede talentos para que puedan hacer cosas especiales. La Biblia los llama dones.
son como regalos de Dios que no hay que abrir. Algunos los reconocerás cuando crezcas, otros tardarás más en identificarlos. Hay muchas tareas por hacer, pensando que la iglesia tiene que llevar a cabo una misión que Jesús le encomendó. La Biblia dice, Dios nos ha dado diferentes dones. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámonos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Romanos 14, 6 al 8. Quizá no reconozcas todos los dones que Dios te ha dado, pero Él ya los envolvió y escribió tu nombre en ellos. Cuando descubras qué don tienes, conocerás la tarea que Dios quiere que realices. Escuchen, Dios nos da todos dones especiales o talentos para que podamos desarrollarlos y ponerlos al servicio de Jesús y de toda la gente. Adiós, amiguitos, nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, entonces quedamos que la creencia número 17 es que el Señor de que nos dota a cada uno de nosotros. Dones y talentos, los cuales tenemos que ver como grandes regalos que el Señor nos da. El hecho de que a veces seamos pequeños o grandes no significa, si aún no nos hemos percatado de qué talentos tenemos, de qué dones el Señor ha escrito desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, no significa que no lo tengamos, niños. La palabra del Señor, como nos dijo el versículo en Romanos 14, del 6 al 8, y en Primera de Pedro nos dice, capítulo 4, versículo 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Que cada uno de los talentos que el Señor les ha dotado a ustedes sea presentado como una lámpara para aquellos que aún no conocen del Señor, y que su corazón de cada uno de ustedes siempre esté humilde ante la presencia del Señor. Siempre honren y glorifiquen al Señor a través de lo que hagan, a través de ayudar al prójimo, a través de ayudarnos como hermanos, porque si no ponemos en acción esos grandes regalos que el Señor nos da, ¿de qué serviría que los hubiese puesto en cada uno de nosotros? Pongan a trabajar su corazón, su mente, pónganse a orar con el Padre y pídanles que les muestre el don para el cual ustedes han sido llamados, para ayudar siempre al prójimo, para servir siempre al prójimo, porque eso da testimonio de que el amor de Cristo vive en sus corazones. ¿Ok? En esta mañana les voy a entregar unas hojas de colores. Los exhorto, hay muchos hermanos aquí que a cada uno de nosotros nos muestran sus talentos, su amor, la misericordia y la bondad, nos muestran parte del carácter del Señor Jesucristo. Yo sé que algunos de ustedes han tenido contacto con algunos de esos hermanos, con el pastor, con los diáconos, y me gustaría que cada uno de ustedes dibujara en una de estas hojas lo que ustedes agradecen a ese hermano por poner sus talentos y sus dones al servicio de nuestro Señor, y que ustedes, conforme vayan creciendo aún pequeñitos, vayan alcanzando esa estatura del varón perfecto, y que cada uno de sus regalos
sea manifestada la gloria y la gracia de nuestro Dios. Que el Señor pueda bendecirles en esta mañana, que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro sobre ustedes y que les conceda su paz. Y recuerden, cada vez que vean una lamparita, cada vez que vean una luz, por muy pequeña que sea, no importa el tamaño, lo que importa es que cada don que el Señor ha dotado en ustedes debe de ser para gloria y honra de Él. Que Dios les bendiga. Chabela, si me ayudas con una oración, por favor, para terminar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias que en este día nos ha cuidado. Gracias que en este día podemos estar en su casa de oración. Le pido que nosotros los niños podamos encontrar nuestro talento y podamos ver que nosotros sí tenemos un talento, y así mismo con los adultos, porque algunos adultos piensan que también no tienen talentos, pero le pido que cambie sus pensamientos y que le dé un buen pensamiento. Le pido en este día que cuide a todas las personas de este mundo. Le pido que los pueda guiar para que ellos un día puedan saber de usted y puedan saber de su palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Chabelita, con reverencia. Vamos a pasar a cada uno de nuestros lugares y esa tarjetita tiene que ser entregada al hermano que ustedes se la dediquen para el siguiente sábado, por favor. Que Dios les bendiga. Pequeños por esta hermosa participación. Yo creo que aquí todos aprendemos. El Señor nos puede ayudar a encontrar los talentos al servicio de Él. Amén. Y como estamos adorando a nuestro Dios, pues ahora viene una parte especial de alabanza para Él. Y vamos a invitar a nuestro hermano Winston, que tiene este momento especial de adoración a nuestro Dios. Feliz sábado. Feliz sábado. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con esta alabanza. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Le encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esa oveja perdida era yo, pero un día Cristo me rescató. Esta misma historia
a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van por el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Le encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Y al redil volvió. Y al redil volvió. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo les ha ido a diferencia de quedarse en la casa? Bendecidos están. Bendecido por el Señor. Seremos bendecidos con la palabra de Dios por nuestro pastor Juan Cordero. Amén. Familia, Dios le bendiga a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. ¡Feliz Maranata! Yo estaba pensando que con relación al frío, el frío tiene un antídoto para el frío y es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que si usted le sigue cogiendo miedo a venir a la iglesia porque tiene frío, yo te puedo decir en qué lugar del camino tú estás hacia el cielo, basado en las profecías. Dios le reveló a la sierva Elena una visión de todas las visiones que ella tuviera, donde ella vio al pueblo de Dios que iba en un camino ascendente. ¿Un camino cómo? Ascendente. Cada vez más que Arriba. ascendente. Iban en caballos, pero el camino cada vez más que avanzaban se hacía más estrecho. Había una peculiaridad en el camino, que había un gran muro de un lado, que se perdía la vista de ellos hacia arriba, y del otro lado un abismo insondable, y cada vez más estrecho el camino, y llegaron a un punto en el cual ellos tuvieron que dejar los caballos, porque ya no podían seguir a caballo. Y llegaron a otro punto que el camino era tan estrecho y tan peligroso que tuvieron que dejar las cargas que llevaban. Y de repente ella vio en esa visión grandes lazos que descendían del lado del muro, en el cual ellos se podían sostener para seguir avanzando. Sostenidos de los lazos, porque el camino era tan estrecho a sus pies que ya casi no había espacio. En el muro, según la visión que ella tuviera, había mancha de sangre. Y alguien preguntó, ¿y esa mancha de sangre? ¿De qué pasó aquí? Ella dijo, esos fueron los que antes caminaron la vida cristiana antes que nosotros. Los que antes caminaron la vida cristiana. Se refería a todas esas personas que en el anfiteatro romano fueron asesinados por defender su fe. Se refería a aquellos que en Europa, los valdenses, por mantener una fe viva concentrada en lo que dice la palabra de Dios, estuvieron en tiempo de invierno, en el crudo invierno europeo, en cuevas, lejos de las ciudades, lejos de sus comodidades, pero preferían ellos salir de las ciudades, salir de un ambiente corrupto y pagano, un ambiente que no creía
conforme a la fe que ellos tenían basada en las Escrituras, donde la historia dice que murieron quemados, porque cuando fueron descubiertos, pusieron en las entradas de las cuevas leñas y lo incendiaron y todos murieron allí. Un pequeño frío. Nosotros tenemos herramientas para combatir el frío aquí en Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Están las sueras, están los underwear y los coats, los guantes. Ayer hice algo que tenía que haber hecho, pero no, me sorprendió la nieve, y entonces adelante en el driveway, entrando de la carretera a la casa, en la acera, ahí se formó una capa de hielo inmensa. Y entonces todo el frente del vecino, una parejita de ancianos que somos amigos, todo lleno de hielo, y del otro lado, de este lado, suponiendo que yo estoy frente a mi casa, de este lado viene una pareja también, y entonces me pasó por la mente una idea: yo no puedo permitir ese hielo ahí, porque le echaba sal y no había la sal, no podía hacer nada. Dios pone en mi mente, agarra un martillo y agarra la pala y un destornillador plano, y me fui con sin guantes, y me fui yo a picar hielo, toda la acera de la vecina, toda la acera frente mío, toda la acera del vecino. Pero cuando iba a mitad de camino, las manos se me congelaron, tuve que salir corriendo para la casa a buscar unos guantes. Encontré los guantes y volví. En fin, que desbaraté todo ese hielo, todo ese hielo. Mi esposa me llamó: mi amor, ven a comer. Espérate, dice ella, mira ahí, se escuchan las picadas. Oye lo que está haciendo él ahora, picando el hielo. En fin, es que yo estaba allí haciendo un trabajo, ¿dónde? En el frío, crudo. ¿Yo estaba haciendo qué? Trabajo. ¿Un trabajo cómo? En el frío crudo. ¿Para beneficio de quién? Del vecino, del prójimo. Para beneficio de los vecinos, pero también para beneficio mío. Estoy diciendo esto como un asunto para motivar, no estoy regañando a la iglesia, ¿estamos claros? Solamente crear una situación para nosotros entender, wow, pero es verdad, porque bajo frío, bajo nieve, bajo tormenta, bajo blizzard, yo me muevo en todas partes. Yo me muevo en todas partes. Y voy a mi trabajo, y voy y entro y salgo, y estoy bajo la nieve, patinando en la nieve, trabajando. A veces hasta amaneciendo, trabajando en la nieve. Como me tocó muchas veces acá, cuando llegamos acá. Una nevada cruda, y entonces yo saliendo de la casa, ahí mismo, antes de abrir la puerta, yo miraba por la parte de cristal toda esa nieve. Y yo pensando, Dios, pero ¿por qué no me llaman? Que no hay trabajo hoy, porque fue suspendido porque hay una nevada fuerte. Y yo esperando que me llamaran, pues no me llamaron. Otra vez se me habían llamado, pero esa vez no me llamaron. Pero abriendo la puerta y saliendo, yo no sentía el frío. ¿Por qué? Porque en mi mente se metió que mi familia estaba en un lugar cálido, en un lugar cómodo, y yo eché la noche entera trabajando a la intemperie y no sentí el frío esa noche. Todo era actitud. Entonces, si nosotros conocemos a nuestro Dios, estamos conociendo a nuestro Dios, estamos caminando con Dios, entonces nosotros vamos con frío. No, yo voy para la iglesia, me pongo mi guante, busco guante, a menos que tú no estés enfermo, que no pueda levantarte de la cama, que tenga un problema de salud, que no pueda venir, ok, está bien. Pero si puedes venir, ven a la iglesia. ¿La gloria de quién es? De Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú nos amas tanto que tú mismo dejaste tu reino y te encarnaste y moriste en la cruz para salvarnos. Hemos venido en esta hora, oh Dios, delante de tu presencia para alabar y glorificar tu nombre. Enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Danos el entendimiento que necesitamos para cada vez más crecer más en el conocimiento de tu persona, de tu palabra, de tu salvación, de tus planes, de tu propósito para con nosotros. Todos nosotros somos tus hijos y nosotros queremos ver tu rostro, queremos verte venir en gloria y queremos estar contigo por toda la eternidad. Quédate con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarte al libro de Romanos, capítulo 1. Hace un tiempo Dios me dijo
que teníamos que estudiar el libro de Romanos. Para ser honesto, no lo hice. No fue así tan rápido. Después de muchos años vino a aflorar mi mente esa aceleración, esa confirmación que Dios me susurró en el oído. Estudia el libro de Romanos. Una noche, mientras yo estaba acostado, despierto, me susurraron al oído, estudia el libro de Romanos. ¿Cuál es el tema de Romanos? El tema de Romanos, bueno, tiene dos temas principales grandes. Número uno es el Evangelio de Dios para salvación, que viene a través de el tema de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. El apóstol Pablo, quien escribe, es una carta, escribe a los cristianos que estaban en Roma. Y para nosotros tener un contexto, diríamos, el porqué de este libro que está aquí, para nosotros poder entender un poquito más profundo el asunto del libro de Romanos, tenemos que ir un poquito a la historia y estudiar, un ejemplo, cuál era el comportamiento de los romanos, cuál era el comportamiento cultural de ellos, la idiosincrasia de adoración, o sea, cómo era la liturgia de adoración en los romanos. Totalmente, ¿cómo? Paganos. Creían en muchos dioses pero había un grupo de cristianos allí, personas que habían aceptado, que habían abrigado el Evangelio, personas que ellos habían atesorado el Evangelio de salvación, y entonces había un conflicto entre los judíos y aquellos que no eran judíos, que habían aceptado el Evangelio. Había un conflicto, ¿verdad? Eso como que se parece muchas veces a muchos comportamientos que pasan en la iglesia en los últimos días, ¿sí o no? Había un conflicto, los judíos estaban en Roma, con aquellos que habían aceptado el cristianismo, había un conflicto. Y Dios escribe, y quiero invitarte a leer y a estudiar lo que vamos a estudiar en esta mañana. Capítulo 1, versículo del 1 al 7. ¿Cómo se identifica aquí la introducción? ¿Cómo? Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Cuando digo, hago la pregunta, ¿quién era Pablo? Es para traer tu mente, ¿qué cosa? Aquel comportamiento que tenía el apóstol Pablo, que cuando no era apóstol ni era Pablo, ¿sino quién? Saulo. En la parte humana, este hombre era rico. De hecho, Pablo era rico, millonario. Había estudiado en la mejor universidad de su tiempo, dominaba varias lenguas, era de la alta alcurnia, o sea, de la gente pudiente, y era fariseo de fariseos. Los fariseos todos eran ricos, no hay un fariseo pobre. Era perseguidor de la iglesia cristiana, de esa iglesia que surgió allí en Betania, la iglesia apostólica, con el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2, era perseguidor de esa iglesia. Y lo que me impresiona es que la iglesia, cuando Cristo asciende al cielo y la iglesia empieza a predicar, Satanás levanta la persecución, las vicisitudes, y la persecución arremete contra la iglesia de Cristo, mataba cientos y el Espíritu Santo ganaba miles. Y mientras los cristianos eran amenazados de muerte, ellos no dejaban, no cesaban de qué. Dios, no cesaban de predicar, siendo amenazados de muerte. Y la amenaza de muerte era porque la oposición, o sea, Satanás levantando esta oposición, no querían que ellos predicaran de ese Jesús. Eso era el asunto. Sin embargo, mientras huían, seguían predicando. Y más adelante entonces ahora surge Saulo, y él estaba convencido que él estaba haciendo un gran trabajo para Dios, pero era lo contrario. Estaba trabajando para el enemigo. Porque un día camino a Damasco, ahí vemos el gran amor de Dios. Un día camino a Damasco, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dios lo intercepta. Una gran luz. Y Dios le habla. Directamente Dios le habló. Oye, bien, qué interesante es el amor de Dios, ¿sí o no? Un hombre que está persiguiendo a los cristianos, a los fieles seguidores de Dios,
Un hombre que está llevando a cortes y a tribunales a personas para ser enjuiciadas injustamente y ser asesinadas. Entonces Dios lo intercepta y le hace una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué podemos aprender de esa pregunta? ¿Qué podemos aprender de esa pregunta? Que él, que estaba persiguiendo a otras personas que creían diferente a él, al apóstol Pablo, que le estaba haciendo daño a esas personas, él estaba haciendo daño a Dios. De igual manera, cuando nosotros hacemos algo no bueno contra otra persona, cuando nosotros pensamos mal de otra persona, cuando nosotros hacemos algo para hacerle daño a otra persona, una crítica, una actividad, una treta, una estratagema para hacerle daño a otra persona, automáticamente se lo estamos haciendo a Dios. El mismo Jesús lo confirmó y dijo, por cuanto lo hiciste, cuando Jesús dice, y le dirá a algunos que, venid, ¿verdad? Entrad al reino de los cielos, porque cuando tuve hambre, Me diste de comer. estuve hambre, Me diste de comer. me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel estaba y viniste a mí. Y entonces ellos le van a decir, Señor, pero ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Y cuándo? Por cuanto le hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Ahora, Pablo dice, Pablo, ¿siervo de quién? Cristo. De Jesucristo. Ahora él no es perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿qué cosa? Siervo. Siervo de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra siervo? Servidor. ¿Saben que viene del griego que significa, es el mismo término que significa doulos, siervo, que significa esclavo? Es la misma definición. Esclavo. Entonces, cuando vamos al contexto de un esclavo que estaba sirviendo en una casa, que su amo decía y llamaba a la hora que sea, el esclavo estaba ahí, con humildad, con mansedumbre, con fidelidad. Y llegaba el momento entonces que el amo reconocía el servicio del esclavo y le daba su libertad. Jesús usa mucho esa comparación, esa metáfora para decir la condición nuestra. En vez de ser esclavo del pecado, Él nos hace el llamado para ser ¿qué? Esclavo de Cristo, siervo de Cristo, esclavo es lo mismo, siervo de Cristo. Y ustedes se quedan callados y no dicen amén. Gloria a Dios. Cuando tú vas a Apocalipsis, capítulo 7, dice que el sello de Dios se va a poner sobre los siervos de Dios. Única y exclusivamente el sello de Dios se va a poner sobre ¿quién? Los siervos. Sobre los siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 7. Ven conmigo a la Biblia, vamos allí, para que nosotros podamos entender esta parte y nosotros podamos, mira qué interesante, no sabía eso. Entonces yo tengo que ser un siervo de Dios, ¿verdad? No por recibir el sello, no solamente por recibir el sello, sino siervo de Dios por agradecimiento, porque me debo a Dios, porque existo, porque Dios me permitió existir, porque yo fui creado por Dios para glorificar su nombre. Y entonces en toda esa cadena de seguimiento, Apocalipsis capítulo 7 dice qué cosa. Después de esto vi a 4 ángeles que en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Yo te pregunto, ¿tú quieres tener el sello del Dios vivo? ¿Cuánto quieren? Oigan bien los requisitos para eso. Y clamó este ángel a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Para recibir el sello de Dios tenemos que tener el sello de Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Él está convencido que eres un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado por Dios para ser enviado
Apóstol significa enviado. Llamado por Dios para ser enviado. Apartado única y exclusivamente para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Las buenas noticias. O las nuevas noticias. ¿Qué envuelven estas noticias? ¿Qué envuelven? Salvación. ¿Será salvación? Bueno, en los 10 días de oración de los niños, recuerdo yo el primer día que tocaban el asunto de Jesús cuando estaba entrando en Jerusalén y que la gente clamaba como Osana, Osana, sálvanos. Osana. Y entonces ahí la hermana Saltos explicó y decía, ¿qué significa Osana? Sálvanos. Sálvanos. Es decir que ese Jesús manda su evangelio y aquí el apóstol Pablo dice que él fue apartado para el evangelio de Dios, es decir, para ser un depositario del evangelio, para ser que un comunicador del evangelio, para impartir el evangelio, las buenas nuevas, la salvación, las buenas noticias. Hay salvación para cada ser humano que quiera, para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera mantenerse bajo la sombra del Omnipotente, para todo aquel que crea. Hay salvación. Amén, gloria a Dios. Apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes, y aquí el apóstol Pablo escribiendo en la carta a los romanos, dice, y que Él había escrito antes, ¿a qué? Está haciendo referencia a los cristianos de Roma, antes, ¿por qué? Por sus profetas, le está haciendo mención, vayan al Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba allí en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba con los profetas de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó con ellos? La mayoría de ellos fueron muertos. Llevaban el Evangelio y el pueblo no lo aceptaba, lo apedreaban, lo mataban, lo asesinaban. Pero nosotros, hay un contraste entre nosotros muchas veces porque creemos que, ¿verdad? El Evangelio es todo el tiempo bonanza, todo el tiempo comodidad, todo el tiempo quietud. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que los siervos de Dios, las siervas de Dios, estuvieron dispuestos a perder su vida misma, pero no flaquear a la fe que le habían creído. Pero como yo siempre digo, ya ellos no existen. Ellos ninguno están. ¿Quiénes están? Nosotros. Y aquí en esta introducción el apóstol Pablo me gusta mucho porque aquí en este bloque bíblico de estos versículos, número 1, entendemos que hay un llamado a ser apóstol. Dios llamó al apóstol Pablo para hacer para enviarlo. Dios también te llamó a ti ¿para qué? Para que tú y yo también seamos ¿qué? Enviados, apóstoles. Lo número 1. Número 2. Para comunicar el evangelio de salvación al mundo. Amén. Si la gente no se salva es porque nosotros no le predicamos. ¿Cómo ellos van a saber que hay un Dios, que hay una salvación si nosotros no le decimos? Bueno, ayer cuando toqué la puerta de los vecinos míos, que ellos son, la esposa es de aquí, pero el esposo es griego, ahí estaba su hija, son gente que no saben español, así que ya ustedes saben. Ahí tuvimos, me baja el don de lengua, y entonces ahí aprovecho la oportunidad. Y entre conversación y conversación llega la parte de la palabra de Dios. Yo le decía a ellos, esa es nuestra fe, en eso creemos. Y yo noté que la hija abrió los ojos así. La viejita no tanto porque ya le había hablado antes. Pero cada contacto que nosotros tengamos, familia, nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a hilvanar la conversación que estoy teniendo para dar a conocer dentro de esa conversación. Pueden ser cosas generales, de una manera inteligente, ayúdame a yo poder introducir una chispa de la fe que yo tengo. Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Una chispa. En el versículo 5 decía el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, por medio de él, ¿por medio de quién? ¿Por medio de qué?
Dilo, ¿por medio de quién? Por medio de Él, De Cristo Jesús. de Él, de Cristo. ¿Recibimos qué cosa? La gracia y el apostolado. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? El don de Dios. Yo he escuchado a mucha gente hablar de la gracia, sermones, y yo me quedo así, wow, pero él está hablando de la gracia, pero él todavía no ha declarado qué es la gracia. Una definición que se da de la gracia es que la gracia es aquello que nos dan sin merecerlo. Y entonces nosotros decimos gracias. La gracia es el amor de Dios. Amén. Simple. Por gracia soy salvo. Entonces, por la iniciativa de Dios, porque a Dios le plació, porque a Él le place, Él nos salva. Entonces, el apóstol Pablo, versículo 5, Romanos capítulo 5, dice: por medio de Él recibimos ¿qué? La gracia, es decir, la confirmación de la salvación, su amor y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. Por amor de su nombre está. Por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Recuerden que el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a los cristianos. Roma, no está en Roma. Le está escribiendo una carta a los cristianos que están en Roma. Y me gusta aquí porque en ese bloque bíblico encontramos, además del llamado de ser apóstol, de ser llamado para ser enviado, porque Dios al que llama capacita para que vaya. Llamado, ¿qué cosa? Llamados a ser de Jesucristo. Amén. Yo glorifico el nombre de Dios en esta hora. Gloria a Dios. Es decir, sentido de pertenencia. Llamado a ser de quién? De Cristo. De Jesucristo. Mira, tú no te puedes quedar callado. No voy a estar repitiendo esto hasta que tú sientas lo que yo estoy sintiendo y es la convicción de la palabra de Dios. Llamado a ser de Jesucristo. Es decir, que tú eres de Jesucristo. Sentido de pertenencia. Pero si tú obedeces al llamado, si yo obedezco al llamado, entonces yo soy de Jesucristo. Si yo no obedezco al llamado, lamentablemente no puedo ser de Jesucristo. Y está en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo. que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea Viva. no se pierda. Para que todo aquel que en Él. Crea. Si tú no aceptas el llamado, es decir, Dios llamó a la apóstol, él está convencido, Dios me llamó, camino a Damasco me llamó, me dijo, mira, haz esto, ok, lo hice, me arrepiento. Ahora entiendo que me ha llamado para ser apóstol, para ser enviado, para ser un instrumento, un discípulo, uno que habla acerca de Él, de aquel que me llamó, de aquel que me hizo, de aquel que me sostiene, de aquel que controla mi vida, de aquel que vela por mi vida, de aquel que me cuida, de aquel que me ha dado todos estos años de vida. Y ahora el apóstol Pablo dice, lo tenía todo por basura. ¿Para ganar a quiénes? A todos. Y por medio de Cristo recibe la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Segundo llamado, primer llamado a ser apóstol, segundo llamado a ser de Jesucristo, tercer llamado, ¿a qué? A ser santos. Está aquí en el versículo 7. Llamados a ser ¿qué cosa, familia? Santos. Santos. Leía yo un comentario de un predicador que decía, antes en la iglesia se hablaba de santidad y había confesión de pecado, había lloro, había arrepentimiento. Pero ahora se habla de santidad y los hermanos se van de la iglesia para otra iglesia. ¿Llamados a ser cómo? Santos. 3 llamados que Dios nos hace en esta mañana. Ya la mañana, ya tarde. Llamado a ser apóstol. Dios nos llamó para que fuéramos ¿qué? Apóstol, enviados. ¿Llamados a qué? A ser de Jesucristo. Amén. Y llamados a ser santos. Gloria a Dios.
Yo quiero preguntar en esta hora, ¿creen ustedes que nosotros podemos, lógico, con la ayuda de Dios, obedecer estos 3 llamados? Con la ayuda de Dios. ¿Llamados a ser qué cosa? Ser Apóstoles. santo. Llamados a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. Amén. La santidad es amplia. Más adelante vamos a tocar otro estudio acerca de la santidad. Porque Hebreo dice que seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie Ver a Dios. verá al Señor. Y nosotros queremos ver a Dios. Amén. Pero para eso tenemos que estar en paz con todos. En armonía. Que nosotros podamos identificarnos como se identificó el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser de Jesucristo y llamado a ser santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que nosotros podamos cumplir ese propósito de Dios en nosotros. Es mi deseo y oración esta hora. Vamos a estar de rodillas para orar. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Eterno Dios, creador del universo, creador de nuestras vidas, tú que reinas en las alturas celestes, en medio de ángeles, querubines, serafines, que constantemente te reconocen como el único Dios, que constantemente adoran y glorifican tu nombre, que constantemente, oh Dios, te sirven. Y tú nos haces el llamado a ser siervos tuyos para servirte, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos como tú eres santo. Porque queremos ver tu rostro, queremos estar allí contigo. Pero hay un llamado también que tú nos haces dentro de ese llamado a ser apóstol, de ese llamado a ser activos en la predicación de tu palabra. No ser llamado ya, sino que también seamos activos en la predicación de tu palabra, para que con tu Santo Espíritu podamos cumplir este llamado. Amén. Y muchas personas puedan conocerte y puedan entregarse a ti. Danos tu bendición. Danos, oh Dios, los dones, las habilidades que necesitamos para cumplir, oh Dios, contigo. Queremos hacerlo. Y en el gran día de la reunión, tú puedas declarar en nosotros que hemos sido fieles. Porque hicimos como tú dijiste en tu palabra. En el resto de la tarde, Dios, queremos seguir caminando contigo. Pedimos, oh Dios, también la bendición por los alimentos físicos que tú has preparado para nosotros, que tú has provisto para nosotros. Por las manos que lo han preparado, Dios, que siempre tengan salud y que siempre haya fuente en los hogares que han hecho estos alimentos. Y en cada hogar de tu iglesia. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Ayúdanos, Señor, a valorar, a degustar esto siempre. Que tenemos un Padre amante que continúa trabajando día y noche para que nuestra salvación siga siendo una realidad. Amén. Gracias por amarnos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones, familia. Dios les bendiga grandemente a todos.
el himno 218 en lo que vamos saliendo hacia el basement. Vamos a cantar el himno a Jesucristo, ven sin tardar, himno 218. Dos, uno, ocho. Vamos a cantarlo así a capela. A Jesucristo ven sin